Bienvenidos una semana más a Kanateca. Si agrupara todos los vídeos sobre accesorios que he publicado en este canal, casi con toda seguridad los relacionados con la iluminación no serían el número 1, pero sí el número 2. LEDs traseros, reposapiés delanteros, cambio de color, iluminación del capó, iluminación del maletero, etc. El primero de estos vídeos fue este, sobre una luz LED para indicar la apertura de puerta, que estaba bien, pero tenía el inconveniente de que cada 3 meses había que cambiarle la pila. Unos meses más tarde puse esta otra luz que eliminaba la molestia de tener que comprar y cambiar la pila, ya que funciona con una batería que se podía cargar directamente en el coche a través de un puerto USB-C. El problema es que desmontar la placa requería de alguna herramienta y al final dejé de usarla. Hoy os voy a mostrar la que he estado llevando durante estos últimos meses y que además de no tener los problemas de las dos anteriores, podemos cambiar el color de la luz y usarla tanto como luz de peligro, luz ambiental o de cortesía. Una cosa que no he comentado en la intro es que esta luz es magnética, por lo que su instalación es inmediata. Pero si la superficie donde la queremos poner no es metálica o es metálica, pero no parece que la luz aguante bien, podemos usar el imán con adhesivo que viene con la luz. ¿Qué características tiene esta luz? La primera es que es resistente al agua, por lo que no hay peligro si la ponemos en la puerta. Y como podemos ver, el puerto USB está tapado con un tapón de goma para que el agua no pueda dañar la placa. Lleva un sensor de infrarrojos que hace que la luz se apague cuando el marco de la puerta se sitúa sobre él. Y lleva también un sensor de luz que hace que la luz solo se encienda en la oscuridad o zonas con poca luz. Y no solo la podemos poner en las puertas, también puede ser útil ponerla en el cajón del reposabrazos que no lleva ningún tipo de iluminación. Esto de aquí es un interruptor que tiene las siguientes funciones: encendido y apagado, cambio de color y el modo de funcionamiento que puede ser permanente, con efecto de respiración o modo flash para emergencias. La segunda característica es que para ahorrar batería, la luz se apaga automáticamente al cabo de 2 minutos. Y ya que hablamos de consumo de batería, ¿cuánto dura? No hay una respuesta exacta, ya que eso depende de varios factores. El primero es si la puerta es la del conductor o la del acompañante, ya que la del conductor suele abrirse y cerrarse más veces. El segundo es en qué lugar aparcas habitualmente el coche. Si lo aparcas en un garaje, lo más probable es que se encienda siempre que abras o cierres la puerta. Y un tercer factor que influye, sobre todo si aparcas en la calle, es la estación del año en que te encuentres. En invierno la duración suele ser un poco menor, ya que los días son más cortos, y en verano la duración será un poco mayor por todo lo contrario. El fabricante recomienda hacer una carga cada 2 o 3 semanas, pero en mi caso, que uso el coche unas 3 veces a la semana y teniendo en cuenta que duerme en un parking, a mí la batería me dura unos 3 meses y la de la puerta del acompañante me ha llegado a durar más de 4 meses. En este caso no me va a pasar lo que me ocurrió con la luz anterior, ya que quitar la luz para cargarla es súper fácil y la puedes cargar directamente desde el coche en uno o varios trayectos, dependiendo de su duración, teniendo en cuenta que el tiempo de carga según el fabricante es de 40 minutos. Estas luces se venden de 2 en 2 o de 4 en 4. A mí la pareja me ha costado 12 euros y la recomiendo totalmente. Os dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.